Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Hoy voy a hacer lectura de este libro, que se llama El pensamiento vivo de Rousseau, escrito por Romain Rolland, que es un fanático de Rousseau, entonces va a estar con toda la fuerza argumentativa y va a tratar de poner a Rousseau en lo máximo, eh, con muy buena pluma, excelente pluma, este francés. Y, y este es el único libro que me queda de una colección de 25 tomos que se llamaba El pensamiento vivo, de una editorial de Buenos Aires de la década del 50. Y mi padre lo tenía en su biblioteca y yo leía algunos libros de ellos. Este fue el primero que leí de un pensador cuando tenía yo 13 años. Me impresionó el Emilio, que era un tratado sobre pedagogía, pero pedagogía rupturista, que todo era con la naturaleza, que no había que tenerlos en salas de clase, sino que naturalísticamente, por eso que me viene la naturaleza. Estoy acá y voy a ponerles esto de fondo mientras leo. Eh, entonces Rousseau es el padre del romanticismo, porque él hablaba de, no hablaba, sino que practicaba una vida totalmente perezosa, una vida de pasiones, voluptuosa, de estar subsumido en un éxtasis con la naturaleza, al estilo casi oriental, casi taoísta, sin conocer eso, sin conocer aquellos formas de pensar tan extrañas de los chinos. Y entonces él es el padre del romanticismo y junto con los otros filósofos franceses, como era Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, eh, oh, qué sé yo, hay varios. Todos ellos eran una pléyade de cientos, por lo menos un centenar de pensadores que, eh, que venían ya desde el siglo XVII forjándose esto del racionalismo, es decir, el racionalismo como una independencia, la razón como algo supremo, donde se independiza, por fin, decían ellos, nos independizamos de la revelación cristiana. ¿Por qué? Porque ellos atribuyeron a los evangelios una autoría de 100 años, más o menos, después de los hechos, donde se puede uno, con el tiempo, después de 100 años, tener una fabulación, una mitología, algo totalmente, eh, algo mítico. Bueno, este bypass al cristianismo, duró exactamente 200 años, porque ya a finales del siglo XX, los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, descubrimientos de paleografía antigua, un rollo que se encontró de papiro datado del 120 después de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, descubrimientos arqueológicos donde concuerdan muy bien con los hechos de los apóstoles y con las descripciones de los evangelios, y el estudio ya mucho más moderno, riguroso, científico, ha dado como resultado que el Evangelio de Marcos estaría a 20 años de distancia de los hechos, o sea, de lo de Cristo. O sea, era gente que había visto eso. Estaba escrito para gente que había visto, presenciado. El Evangelio de Mateo también, no más de 30 años de los hechos. Están las cartas de Pablo, que es una prueba interna, una coherencia interna, todas las cartas de Pablo y las otras cartas de los apóstoles. Entonces, el Nuevo Testamento surgió todo dentro los libros más importantes surgieron entre la muerte y resurrección de Cristo hasta la destrucción del templo en el año 70 con Vespasiano y Tito. Entonces, eso actualmente no es anacrónico. Después llegó una teoría con Aldous Huxley y otros más, que es el sincretismo, la reunión de todas las religiones, todas las espiritualidades en lo que se llamaba la filosofía perenne. Pero también está anacrónica actualmente eso. En fin, vino una época gloriosa para los que son cientificistas, para los que son racionalistas y ateos, es la época de oro, por eso se llama la luz, la época de las luces, la ilustración. Pero este es un ilustrado muy diferente, porque en vez de estar en un gabinete, en una oficina o en una cátedra universitaria y estar escribiendo libros puramente racionales, él
expresa una racionalidad, pero basada en intuiciones, en sentimientos, en su vivir. Entonces, todas estas revoluciones tienen la revolución francesa, les debe a ellos, a estos pensadores. Robespierre decía que Rousseau era lo máximo. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que después vinieron, o sea, todo lo que es la democracia partidista, individualista, atomizada, donde se ha generado a la larga, a la postre, o actualmente, una oligarquía partidista donde hay una nueva clase, que es la clase de los políticos que succionan y se alimentan del Estado a partir de la demagogia de ofrecer y ofrecer, donde el pueblo finalmente no está discurriendo, salvo excepciones, como ha pasado en Chile con los dos plebiscitos donde hubo algún tipo de raciocinio, no, no, no como una demagogia, como tragándose esta rueda de carreta. Entonces, él es padre de, junto con los otros, de la democracia que conocemos ahora en Occidente, pero también es padre del socialismo, porque él hablaba de la desigualdad y y como precursor del romanticismo, hablaba de esto del corazón, de que el corazón se tiene que plegar y ir a los más débiles. En este caso, los proletarios, los campesinos, y eso lo recogen todos los socialistas utópicos, Proudhon, sobre todo Proudhon, y después viene Carlos Marx, que ya asume eso como una doctrina. Entonces yo ayer discutía con un personaje de izquierda que me hablaba de Gabriel Salazar y de cómo no hubo una verdadera revolución en el año 24-25, sino que se siguió con la democracia liberal. Le dije, es verdad, fue así, se siguió con la democracia liberal, la constitución del 25 no era necesaria, podría haberse seguido con la constitución del 33, que era casi lo mismo. Esto era una copia que hizo Arturo Alessandri como un dictado, esa constitución a la rápida, la constitución del 25, no era necesaria desde ese punto de vista. O sea, estaba Luis Emilio Recabarren buscando una representación de las masas, pero él tenía en el Partido Demócrata, que era el partido donde estaba mi padre también cuando era joven, tenía una representación del 2%. Entonces no había una verdadera representación y ahí se independizó y fundó el Partido Comunista. Y la diferencia entre mi padre y Emilio Recabarren en la década del 20 y 30, bueno, él se suicidó antes, Emilio Recabarren, era que mi padre hablaba de la colaboración de clases, no la lucha de clases. Entonces el marxismo tiene ese germen perverso de la lucha de clases. Y eso es una antiselección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que pasó en Cuba. Miami era un lugar donde iban los yanquis a pasar el invierno, que el invierno en Norteamérica es muy duro, con mucha nieve, y ahí no hay nieve, en Miami no hay nieve y había 25, 28 grados, excelente. Entonces, eso era lo que era Miami, pero el Miami actual, como una ciudad potente de 6 millones de habitantes, con un puerto, con un downtown lleno de rascacielos y todo eso, fue obra de los cubanos que huyeron de Cuba. Es decir, Fidel Castro y su revolución hizo cercenó las clases medias y altas, y esas se fueron a Miami, son las clases que saben hacer dinero. ¿Y por qué saben hacer dinero? Porque tienen algo que dar, que entregar, ya sea como empresario, como funcionario, como burócrata o como lo que sea, como intelectuales. Entonces, lo mejor de Cuba se fue a Miami. Ahí se prueba que esa lucha de clase es algo contraintuitivo y perverso. Y mi padre lo intuyó, tuvo esa intuición intelectual en la década del 20. Y ahí dijo, esto no puede ser, la lucha de clases no, la colaboración de clases y la representación no es territorial ni de como lo pretendía Luis Emilio Recabarren, sino que una representación a través de las funciones, es decir, a través de las corporaciones, a través de los sindicatos, de las cooperativas, a través también de gremios patronales que también tienen que estar representados en un congreso corporativo. Bueno, entonces yo admiro a mi padre no haberse engatusado y haberse engañado con estas doctrinas
ya trasnochadas, en aquellos tiempos ya trasnochadas porque se fueron probando que eran totalmente nefastas para la prosperidad, para la libertad, para la igualdad también. Entonces voy a dar la lectura a este texto que es muy bien escrito para hablar de Rousseau, de Rousseau. Rousseau es importante. Vamos, voy a dejar esto así para que tengan mejor una vista más agradable que mi cara. Pero te lo voy a poner acá. A ver, vamos a poner una piedrecita ahí y otra piedrecita acá. Ahí. Bien, bien. Y comenzamos. Comenzamos a leer. Bien, minuto 10. Jean-Jacques Rousseau es uno de los ejemplos más brillantes de influencia espiritual sobre su tiempo que pueda mostrarse. Agitó, transformó y revolucionó la sociedad de su siglo y del siguiente, y diría que de este siglo también. El mundo viejo, destruido, no se equivocaba al testimoniarle su rencor. Le atribuyó, como a Voltaire, la responsabilidad de todos los sobresaltos y conmociones del siglo XIX. La culpa es de Voltaire, la culpa es de Rousseau, canta burlonamente en Los Miserables Víctor Hugo. Pero entre Voltaire y Rousseau corresponde a este la parte más importante. Voltaire fue el astro de más resplandor en la densa constelación de los enciclopedistas. Era muy conocido y era un hombre público y exitoso. Rousseau vivió solitario y combatió solo. Era un francotirador. Hasta tropezó, según veremos, con el odio de los enciclopedistas. Voltaire y sus grandes segundones, Diderot, d'Alembert, d'Holbach, Helvétio, representaron sobre todo el lado negativo del nuevo espíritu, encarnizado en destruir la vieja sociedad, sus prejuicios y sus abusos. Fueron los campeones de la razón crítica y burlesca. O sea, Voltaire es la ironía, la burla. Representa por sí solo el lado constructivo. La afirmación de la nueva fe es quien anuncia la república. Es decir, Rousseau, aquí un amigo me hizo un dibujo de Rousseau. Ay, carajo. Ahí está, ahí está. Es un buen retrato, ¿eh? Y a él es a quien enaltece y reivindica la Revolución Francesa. Su apoteosis tuvo lugar en el apogeo de la Convención. Robespierre decretó el traslado de sus restos al Panteón. Y ciertamente, esta victoria póstuma no era la que pudo soñar Rousseau. Hay motivos para creer que, como Voltaire, hubiera renegado de esta revolución que le reivindicaba. Pero las grandes obras son siempre superiores a su autor. El espíritu desencadenado por ellos provoca tempestades. Tales conmociones sociales son también obra suya, a pesar de sus protestas contra el papel que le asignó el destino. Rousseau, el solitario, quedará en la historia como el gran precursor de las tempestades, como el iniciador de los nuevos tiempos. Lo más extraordinario es que no solo no previó las consecuencias de su gloria y su genio, sino que la gloria y el genio le vinieron a su pesar. La vida y obra de Jean-Jacques Rousseau ofrecen a la historia literaria el caso, quizá único, vuelvo a repetir, el caso quizás único de un hombre de genio a quien el genio inspira y le presenta y se le presenta sin buscarlo, contra su voluntad. Nació en Ginebra, era un pequeño burgués tímido, sin voluntad, sin carácter,
y estuvo entregado a todos los riesgos de una vida aventurera, de sueños, de ociosidad. Estaba bien dotado, pero era indolente, inconstante, perezoso, olvidadizo. Bebía de todos los vientos, carecía de espíritu de continuidad, no se preocupaba del mañana y no tenía más aspiración que alcanzar la tranquilidad de una existencia mediocre y ociosa, sin grandes necesidades, fuera del gusto por lo señorial y del ensueño voluptuoso. Hasta cumplido los 35 años, no parecía molestarse por nada. Pero súbitamente, esto pasó, súbitamente, un día, de pronto, el genio le ilumina y por hechizo, como el rayo, le atenaza y posee. Como a San Pablo, le ilumina y le pone la pluma, arma ardiente y en la mano. Se encuentra lanzado a la arena, donde los más ilustres campeones del espíritu humano libran sus combates ante el mundo que los contempla. Y al primer embate supera a todos. Él mismo oye sorprendido, sin miedo, su propia voz, sin reconocerla, y cuyos poderosos acentos de tribuno antiguo llenan el anfiteatro, atacan a los ídolos más respetados, estremecen a la sociedad en sus fundamentos. Asustado, jura que no volverá a escribir. El torrente que él ha desencadenado la arrastra. Es el republicano que se levanta como un roble sobre el estado monárquico existente. Y este apasionado conserva una flexible, una increíble lucidez. Aquel que hasta entonces había sido un vagabundo, un soñador, un anarquista sentimental y débil, se convierte en el más esclarecido y firme de los legisladores. Todas las potencias concentradas en él le rebasan y superan, y aspira a descargarse de ellas. Es como si le hubiera dotado de un don temible y temporal, como si hubiera recibido de lo alto una orden que le impone una misión y que le eleva por encima de sí mismo durante 12 años de genio. Después de ello, vuelve a caer en su vida de desvarío vegetativo, por la cual no ha dejado un momento de suspirar, pero desequilibrado por el enorme esfuerzo realizado y por las repercusiones tumultuosas de su inflamada palabra, zozobra en un delirio trágico donde su dolor es mecido por la belleza de sus cantos. Esto me recuerda a Nietzsche. Nietzsche murió loco igual que Nietzsche, con una enfermedad de tipo rara, y Nietzsche en la locura. Nietzsche también tiene eso de ser como un martillo, y él mismo decía, como filosofar como con un martillo, demoliendo. ¿Cómo se filosofa con un martillo? Demoliendo. Él demolía y también soñaba. Nietzsche soñó con el superhombre, que no es un superhombre como un Superman, es el hombre que ya no tiene la mochila de la metafísica, un hombre libre de la metafísica. Eso es lo que planteaba Nietzsche en su superhombre. Y él empieza a plantear una serie de cosas que repercuten en la revolución del 1789, en la revolución de toda Europa en 1848, en la revolución chilena en 1851, y después la Comuna de París 1870, que la describe Marx, y así suma y sigue. También la revolución de 1917 contra los zares, de los mencheviques y de los socialdemócratas, y después de los bolcheviques. Todo eso tiene algo de Rousseau. Nació el 22 de junio de 1712 en esa asombrosa ciudad y república de Ginebra, hogar de la religión evangélica reformista, cuya existencia entre los grandes estados monárquicos y católicos que le rodean estrecha y penosamente resulta una paradoja. Rousseau estaba orgulloso de su origen y de toda su vida dio profundas señales de ello. Firmaba Jean-Jacques Rousseau, ciudadano de Ginebra, y hacía valer su calidad de ciudadano de un Estado libre y miembro del soberano.
Dedicó su discurso sobre el origen de la desigualdad, que es uno de sus libros, a la República de Ginebra. Velaba celosamente por la defensa de su patria, a pesar de la ingratitud que ésta le demostró y de las persecuciones de que le hizo objeto. Nunca dejó de alabar a aquella ciudad del trabajo y a sus costumbres republicanas. Le testimonió un cariño apasionado y expresó el dolor que le producía vivir alejado de ella. Jean-Jacques, ama a tu país, le decía a su padre cuando era niño. Le decía a su padre, tú eres un ginebrino, llegará el día en que conocerás otros pueblos, pero nunca encontrarás ninguno que iguale al tuyo, le decía a su padre. No olvidó jamás este consejo paterno. Se consideraba dichoso tantas veces como meditaba sobre los sistemas de gobierno, porque encontraba en sus investigaciones nuevas razones para amar el de su país. En su crítica de todos los sistemas de gobierno, establece uno solo y lo propone como ejemplo, el de Ginebra. Con no menor altivez, hacía profesión de protestantismo, bien que las circunstancias le hubieran llevado en su juventud a dejarse convertir al catolicismo, pero reingresó solemnemente a la Iglesia Protestante Reformada en 1754, en pleno fulgor de su incipiente gloria, y se atrevió a proclamar: yo soy confesor de la fe protestante en París. Y ante las protestas furiosas que levantó entre las camarillas de pastores de Ginebra, su amplio y generoso cristianismo, sentido cordialmente tolerante y humano, o sea, él pensaba en un cristianismo moderno, tolerante, humano, a su pinta. Aseveraba que él había seguido lo más cerca que pudo la doctrina del Evangelio. En el fondo esto era un marcionismo. La herejía de Marción niega al Dios del Antiguo Testamento, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel que no tiene nada que ver con el del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos formidablemente, y el Nuevo Testamento no es tampoco tan blanducho ni tan hippie. Yo le he amado y la he adoptado. Habla del Evangelio aquí. No hay nada comparable al Evangelio, dice Rousseau. Hay que conservar ese libro sagrado como la regla de conducta del maestro y mis comentarios como los del discípulo. Cierre comillas. En la época de sus más grandes triunfos en París, entre los filósofos enciclopedistas, enemigos de Dios, por la noche su lectura es la Biblia, y la leyó de cabo a rabo 5 o 6 veces seguidas, en el recogimiento de sus largos insomnios. Padecía insomnio. Se llamaba con cierta exageración, él se llamaba, el único hombre que en Francia creía en Dios. Amamantó en los senos de Ginebra su doble amor y su doble fe en la República y en Dios. Y de esa leche salió su sangre. Eso es lo que lo distingue en París de todos los escritores de su tiempo. En realidad era bastante único. Añadiremos, no obstante, que, manteniendo orgullosamente su independencia ginebrina, demostró siempre su predilección por Francia. Trató en vano de resistirse a ello, pero confesó en todo momento que sentía tal parcialidad por Francia que, abre comillas, el corazón le latía de alegría por todo aquello que beneficiaba, aunque fuera en proporción mínima, a Francia, y que sus reveses le afligían como cosa propia. Hay que recordar que en Ginebra se habla francés, y es donde estuvo eh, el famoso Calvino en el siglo XVI, el reformador protestante más duro. Por otra parte, su familia era de origen francés, descendía de refugiados protestantes expulsados de Francia. Su madre, bella y espiritual, Susana Bernard, murió al darle luz a él. Murió al darle luz. Eso era muy común en aquellos tiempos. Por el lado paterno,
Todos sus ascendientes fueron artesanos, relojeros, robustos e inteligentes. El padre, Isaac Rousseau, fue bueno pero ligero, violento, inquieto, vagabundo, amigo de aventuras, apasionado de la lectura. Inculcó a su hijo el gusto por esta y le transmitió un humor errabundo. El padre y el hijo, que tenía entonces de 7 a 8 años, se embelesaban leyendo novelas. Pasaban así las noches. El padre oyendo a veces por la mañana el despertar de las golondrinas y diciendo: vamos a acostarnos, yo soy más chico que tú. El padre era como infantil y gozador de la vida. Pero su mejor maestra, su mentor, que le siguió desde la infancia hasta la muerte, fue Plutarco. A los 6 años cayó en mis manos Plutarco, abre comillas, a los 8 me lo sabía de memoria. Hube de leerme todas las novelas que me hicieron verter raudales de lágrimas antes de tener edad en que el corazón se interesa por las novelas. De ahí que en el mío se formara un gusto heroico y romántico, que fue aumentando luego y acabó hastiándome de todo lo que no fueran mis locuras. O sea, él a los 6 años comenzó a leer a Plutarco. El niño sin madre, confiado a su padre a la edad de 10 años, inadaptado a la vida, se evadía de la vida en la forja de sus sueños. Un precoz tedio del mundo que anuncia el romanticismo le empuja a buscar la soledad de la naturaleza. Se encontraba más a sus anchas entre los seres quiméricos que convocaba en torno suyo y que asociaba a los que veía en sociedad. Esta sociedad sin imaginación pagaba las consecuencias y le hacía correr el riesgo de que perdiera pie en la vida y disolviera su voluntad. Se sentía dichoso de haberse relacionado en su infancia y en la flor de su adolescencia con buenas personas. Sus recuerdos de aquellos años, en los primeros libros de sus confesiones, tienen gracia y un abandono encantador. El que no los conoce ignora al verdadero Juan Jacobo Rousseau. A lo más, solo le ve reflejado en la imagen convencional de sus magníficas, razonadas, retóricas y moralizantes obras. Esto es comprenderle mal y agraviarle. Él es de material risueño, cariñoso, seductor, ligero, voluble, olvidadizo, pronto a seguir los arrebatos y los entusiasmos, incapaz de resistir las pasiones, extraordinariamente débil, y lo reconoce así, pero fundamentalmente sano y carente de maldad y de impureza. Es maravilloso comprobar la increíble inocencia física que conservó en su juventud holgazana, sin nadie que le guiara ni velara por él. Era un casto natural. Pasó por los círculos más revueltos, hasta viciosos y sucios, sin manchar ni una sola de sus plumas de cisne. Atraía de un modo extraño, pero decepcionaba por el increíble alocamiento, por su falta de atenciones, de juicio, de memoria, por el olvido completo con que dejaba caer al día siguiente aquello o aquellos que parecían el día anterior poseerle por entero. No hacía nada seguido, de modo continuado. Interrumpía cuanto empezaba. ¿Dónde se instruyó? A los 20 años no sabía nada. Aquellos que le juzgaban incluso con benevolencia afirmaban que no tenía porvenir y que sólo serviría a lo más para ser un curita rural. Él no se preocupaba por eso. El encuentro con una mujer decidió toda su vida. En 1728, en Annecy, vio a Madame de Warens y se enamoró de ella. 50 años después, en las primeras páginas de sus escritos, evoca su pasión con los mismos latidos de grato amor que sintiera por la buena mamá, pues él,
siendo un niño sin madre, buscaba siempre la ternura maternal en el amor, y esta la encontró Rousseau en Madame de Warens. Tras unos cortos intentos de vivir lejos de ella, obedeciendo a la joven mamá, con comillas, que hubiera querido hacerle seguir una carrera, pero sin deseo de conseguirlo, el pequeño vagabundo se recorrió todas las carreteras a pie. Recalco, a pie, entre, entre Nancy y Turín, pasando por encima de los Alpes, y que llegó a Lyon, a Lausanne, a Neuchâtel, y desde allí, siempre a pie, siempre soñador, siempre ocioso, marchó hasta París. Soñaba constantemente con la, comillas, mamá, la cual había trasladado su domicilio a Chambéry. Y ella, al fin descorazonada y seducida, le admitió en su casa y vivió con el mozo enamorado. Como él, ella era de temperamento tierno y sensual, indolente, fantástica, bondadosa, excesivamente fácil, pero con una indiferencia extraña, hasta con quienes más quería, a los que olvidaba enseguida, en cuanto se separaba de ellos. O sea, era muy linda la descripción. Dice, bondadosa, fantástica, indolente, excesivamente fácil, pero con una indiferencia extraña hacia con quienes más quería, a los que olvidaba enseguida, en cuanto se separaba de ellos. Nunca llegó a darse cuenta de lo que ella representaba para Jean-Jacques, o, si lo supo, no se preocupó gran cosa. Pero 3 años deliciosos en que vivieron juntos en la alegre casa de Chambéry, 1738-1740. Fueron para Jean-Jacques Rousseau un sueño paradisíaco. Al mismo tiempo que saboreaba la felicidad completa y pura, intensificaba su educación literaria, ya que había sido en sus años de juventud un holgazán, tal como siguió siendo invariablemente su carácter. Leyendo en mezcolanza a Montaigne, a Bruyère, Bayle, Bossuet, Voltaire. Este último había de ser su futuro enemigo, y sus cartas filosóficas, que es una obra de Voltaire, según su propia confesión, le indujeron más al estudio y fueron su primer estímulo para escribir. O sea, Voltaire le influyó en escribir. Abre comillas. La afición, dice, que tomé a estas lecturas me inspiró el deseo de aprender a escribir con elegancia y a tratar de imitar la bella paleta polícroma de este autor que me admiraba. En conjunto, puede decirse que su cultura nunca llegó a ser completa y fue en general muy inferior a la de los enciclopedistas. Conocía mal la antigüedad, aparte de Plutarco, Tácito, Séneca, un poco de Platón y tal vez Virgilio, pero poseía el genio de imaginar por intuición y de vivificar poderosamente cuanto sacaba de las citas de los grandes cinceladores como Montaigne. Sus más grandes maestros no fueron por lo demás los libros. Sus más grandes maestros no fueron los libros. Su modelo fue la naturaleza. Desde su infancia la amaba con pasión, y aunque desde que comenzó a escribir solo expresó esta pasión por descripciones prolijas, todo su ser está saturado de la naturaleza, y este amor a la naturaleza, esta saturación, se traduce en algunos rasgos sobrios e impresionantes. La naturaleza le sume en raptos de éxtasis que se acentúan en su vejez y le colocan junto a los grandes místicos orientales. En 1741 sufrió una dolorosa decepción respecto a Madame de Warens, pues ausente él del nido, al volver junto a ella, encontró su sitio ocupado por otro y se expatrió, trasladando su residencia a París.
tenía 30 años y por todo recurso 15 luises de plata, el manuscrito de una comedia corta y un sistema de música del que esperaba gloria y fortuna. Él era músico y componía música. Siempre se consideró músico más que escritor, y después de sus primeros éxitos de pluma, persistió cómicamente en su infatuación como genio musical, aunque nunca fue más que un amable melodista con poca inventiva y menos ciencia aún. Comenzó perdiendo el tiempo y el dinero, holgazaneando en cafés y salones, pero su ociosidad le fue útil, pues conoció a Montenelle, Marivaux, a Condillac y sobre todo a Diderot, quien se hizo amigo suyo. Estaba bien visto igualmente por las mujeres, que proporcionaron a aquel joven vagabundo ginebrino sin título alguno, aprovechando, es verdad, una ocasión escandalosa que no causaba asombro en aquel tiempo, un cargo de secretario en la Embajada de Francia en Venecia. Bueno, él consiguió por sus contactos en plena monarquía absoluta, despótica, como llamaban, o consiguió un cargo de funcionario en la Embajada de Venecia. Dejó el cargo y regresó en agosto de 1744, peleado con el embajador. En París encontró la ayuda de Diderot y el apoyo de los fastuosos arrendatarios agrarios generales, e hizo representar órbitas musicales y arreglos de Voltaire y Rameau. Hizo obras, estaba inspirado en Rameau, Jean-Philippe Rameau. En 1745 vivió con una muchacha sirvienta, sin casarse con ella. Después de 25 años de vida en común, acabó por casarse con ella, Teresa Levasseur, en cuya compañía siguió hasta su muerte. Tuvo de ella varios hijos. ¡Ay! ¡Ay! Los llevó uno tras otro al torno de los niños expósitos. O sea, había un lugar donde estaban las monjitas, era un torno, que era uno ponía ahí a las guaguitas y daban vuelta a las monjitas y pescaban esos niños como huérfanos, como niños que los rechazaban las madres por ser hijos naturales y los criaban las monjitas. Entonces él tuvo 5 hijos y los llevó uno tras otro a este lugar de los niños expósitos, tratando de justificar este acto deplorable con todo género de malas razones que nunca llegaron a satisfacer ni al mismo, ni le dejaron le dejaron clavado para siempre el aguijón del pesar y de los remordimientos. Como él después escribe el libro El Emilio, que yo lo leí a los 13 años, está aquí en el mismo libro, El Emilio, que es un tratado de pedagogía y de crianza de los niños, donde dice que los niños no tienen que estar en las aulas, no tienen que estar en las salas de clases, no tienen que memorizar, tienen que despertar su intelecto, su inteligencia en contacto con la naturaleza, tienen que vivir al aire libre. Pero él no crió a sus hijos, a sus 5 hijos. A los 37 años se encontraba entre la multitud de plumíferos sin empleo, todos los que trataban de buscar en aquellos tiempos su vida escribiendo, plumíferos sin empleo, determinado que recogían las migajas de la mesa de los mecenas, de las finanzas y de sus mujeres. Y nada hacían augurar su destino hasta que en el verano de 1749 cayó herido por el flechazo de que he hablado, y que más tarde relata emocionado él mismo. Es decir, le vino como el despertar de su conciencia en ese momento, en el verano de 1749. Estuvo de ver a Diderot, que se encontraba preso por delito de prensa en el torreón de Vincennes. Por delito de prensa. Hacía mucho calor. Tuvo que andar 2 leguas a pie por camino descubierto donde no daba la sombra. Para moderar el paso caminaba hojeando una revista literaria cuando sus ojos dieron con la noticia de un concurso. Había un concurso abierto por la Academia de Dijon
sobre el siguiente tema, abre comillas, de si el progreso de las ciencias y de las artes ha contribuido a corromper o a depurar las costumbres. Ese era el tema del concurso. Iba caminando, como les cuento, como cuenta aquí el libro, hacia el torreón de Vincennes, que está al este de París, donde estaba preso Diderot por expresiones que no se consideraban buenas. Y hacía un calor tremendo en ese verano. Y se sintió, de pronto se sintió estremecido por millares de luces, por multitud de ideas vivas que le acometieron y sofocado, embriagado por ellas, se dejó caer bajo un árbol de la avenida y pasó media hora en el delirio de su pensamiento. Cuando salió de su enajenación, tenía en la parte del pecho la chaqueta humedecida de lágrimas vertidas en el rapto de entusiasmo. En ese instante, ha escrito, yo vi otro universo y me convertí en otro hombre. No acudí solo no acudía solo la luz a su pensamiento, sino a continuación, como esclusa abierta, un torrente de grandes verdades que habían de ser la sustancia de toda su obra venidera. Aquel choque le reveló su verdadero ser. Esto me recuerda también a Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, después de estar en Manresa 2 años, de repente él tuvo un éxtasis y reposó en el verano de 1521, por ahí, y reposó su cabeza sobre un tronco mirando el río Manresa, que lo conocí yo cuando fui a España, y ahí entró en un éxtasis donde él vio todas sus obras, en el fondo, lo que fueron los ejercicios espirituales, las constituciones, la compañía de Jesús. Son momentos estelares. Estaba en condiciones excepcionales para sentir el malestar social que se incubaba en aquella época. No pertenecía él al ambiente francés y parisiense, a ese régimen de monarquía absoluta atemperado por el relajamiento de las costumbres y por la ironía, y en el cual los escritores más independientes, los enciclopedistas, se las arreglaban para vivir aprovechándose de los abusos que ellos mismos combatían. Había vivido durante sus 30 primeros años en una atmósfera feliz, embotada y adormecida, de pequeño vagabundo suizo que tenía por escuela los zarzales, libre de las limitaciones sociales y de las leyes. Pero eso fue mucho más sensible a la opresión moral y casi física del mundo ficticio y febril de los círculos literarios y de la corte de París. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no alcanzo a leer porque así es el problema con los libros y con los... Cambió de manera de vestir, renunció a las medias blancas, a las camisas finas, vendió su reloj, prescindió de la espada y se vistió con un traje burgués de paño recio y se tocó con peluca redonda. Dimitió del empleo de cajero que desempeñaba y pretendió ganarse la vida como un obrero, como copista de música. Se operó en él una revolución como ocurrió un siglo más tarde con Tolstoy, con León Tolstoy, quien se inspiró en su ejemplo y siguió sus enseñanzas. Yo me había transformado verdaderamente, dice él, no era el mismo ni nadie me reconocía, no era ya aquel extranjero insignificante, confuso, avergonzado, a quien todo intimidaba. Audaz, orgulloso, intrépido, lleno de desprecio por las costumbres, las máximas y los prejuicios de su siglo, insensible o indiferente a las burlas de aquellos que las padecían, atropellaba sus ingeniosidades con sus sentencias, como si hubiera destrozado, según decía, un insecto entre sus dedos. ¡Qué cambio! Todo París repetía los agrios e incisivos sarcasmos de aquel mismo hombre que, 2 años antes y 10 años después, jamás supo encontrar la cosa que tenía que decir ni la palabra que debía emplear. El tiempo se nos va, lamentablemente.
Un hombre de la naturaleza, un contemplativo de la sociedad, etcétera, etcétera. Qué pena. Ese es el problema con, ese es el problema con el tema. Son 45 minutos. Pensé que llevamos más de una hora. 45 minutos. Bueno, lo dejo ahí. Bendiciones, viva Cristo Rey y eso. Por siempre sea alabado. Aleluya, gloria al Señor. Y disfruten nomás de este texto. O sea, la riqueza, la pluma de este gallo Román Roland es muy buena. ¿Cómo es este despertar? El despertar del genio. Puedo leerles otra parte ya más de los textos de él. El Emilio es muy interesante. El Emilio, el contrato social. Imagínense, el contrato social dice así. Empieza así. Aquí está el contrato social. ¿Dónde lo voy a poner? A ver. Esto es un tratado político tremendo. ¿Sí? El origen y los fundamentos de la desigualdad. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Comienza así. ¿Dónde está mi anteojo? Considero en la especie humana dos clases de desigualdades. Una que yo llamo la natural y física, porque ha sido establecido por la naturaleza y que consiste en las diferencias de edad, de salud, de las fuerzas del cuerpo y de las cualidades del espíritu y del alma. Otra que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención y porque ha sido autorizada por el consentimiento de los hombres. Después, por ejemplo, aquí, el contrato social, el famoso contrato social dice, el hombre, el hombre ha nacido libre y está en todas partes encadenado, puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, y puesto que la fuerza no entraña ningún derecho, quedan pues las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. No puede invocarse ninguna enajenación voluntaria de la libertad como lo pretende Grozio. Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombre, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes. Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre. Estas palabras, esclavo y derecho, son contradictorias, se excluyen mutuamente. Es preciso elevarse siempre a una primera convención. El pacto social nace de la necesidad de cooperación entre los hombres contra las fuerzas naturales. Bueno, él habla de un contrato, de un pacto, ahí viene lo que son las constituciones. Y en realidad el hombre hace pactos, pero en la tribu, en las jefaturas, en las primeras monarquías, en el surgimiento de las primeras monarquías, en los primeros estados, y en esa Alemania del medioevo, donde había 400 estados, en ese sacro imperio romano germánico que decían no es ni sacro, no es imperio y tampoco es germánico, porque también incluía Suiza y Italia, etc. Entonces, en todas esas, en esos prístinos, en esos estados prístinos que surgen, en, hay un pacto tácito. Pero lo que plantea Rousseau, que este pacto, como se fue, vino la monarquía absoluta y eso degeneró en algo que no correspondía, que la monarquía no debía ser absoluta, la monarquía era la coronación de otras fuerzas territoriales y funcionales, y esas otras fuerzas, ya sean ligas anseáticas de comerciantes, gremios de artesanos, gremios de campesinos, gremios asociaciones, distintas asociaciones naturales y territoriales, daban al monarca como una coronación de poder, pero no un poder absoluto. Entonces la monarquía absoluta fue destruyendo todos estos poderes intermedios y quedó en una locura que fue la monarquía borbónica, la monarquía de Prusia y la de Rusia. En Austria, en el imperio austríaco era menor, tenía ciertas características del antiguo sistema, del sistema medieval. Entonces,
se produce esta reacción racionalista de refundar el sistema político a través de la república y de las constituciones y de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces ahí está el contrato social. Cómo empieza, nada más le estaba leyendo cómo empieza. Acá hay otra obra que es Carta a Monsieur d'Alembert sobre los espectáculos. Después el Emilio. El Emilio. El estado natural, Emilio, en el estado natural todos los hombres son iguales y su común vocación es el estado de hombre. Y quien hubiere sido bien educado para éste, no puede desempeñar mal aquellos que con él se relacionan. Poco me importa que destinen a mi discípulo al ejército, a la iglesia o al foro, antes que a la vocación de sus padres le llama la naturaleza a la vida humana. El verdadero estudio nuestro es el de la condición humana. Vivir no es respirar, es obrar, es hacer uso de nuestros órganos, de nuestros sentidos, de nuestras facultades, de todas las partes de nosotros mismos que nos dan el íntimo conocimiento de nuestra existencia. No es aquel que más ha vivido el que más años cuenta, sino aquel que más ha disfrutado de la vida. Toda nuestra sabiduría consiste en prejuicios serviles, todos nuestros usos no son otra cosa que sujeción, incomodidades y opresión. El hombre civilizado nace, vive y muere en esclavitud. Al nacer le cosen en unos pañales, cuando muere le clavan dentro de un ataúd y mientras que tiene rostro humano le encadenan nuestras instituciones. Observad la naturaleza y seguid las sendas que os señala. La naturaleza ejercita sin cesar a los niños, endurece su temperamento con todo género de pruebas y les enseña muy pronto qué es pena y dolor. Enseñadles, por tanto, a sufrir los golpes que tendrán que soportar un día. Con una lenta y bien dirigida gradación, el niño y el hombre se hacen intrépidos en todo. Toda maldad procede de debilidad. El niño, si es malo, es porque es débil. Dadle fuerza y será bueno. Aquel que lo pusiese todo nunca haría mal. Entre todos los atributos de la divinidad omnipotente, aquel sin el cual no podemos concebirla es el de la bondad. Lejos de ser, etcétera. Entonces, yo me imagino cómo puede haber sido haber leído esto a los 13 años, pero lo entendí, me encantó. Aquí tengo todo comentado. Todo esto es el Emilio. El Emilio es un tratado exquisito de, eh, de pedagogía. Bueno, y hasta aquí llegamos. Bendiciones, viva Cristo Rey.